En esta última semana hemos vivido momentos especialmente difíciles para nosotros como familia. Hemos luchado mucho con la incertidumbre que se ha producido ante los hechos que están acaeciendo en nuestro país y en realidad en el mundo entero, producto de la pandemia que estamos enfrentando como sociedad. Sabemos que Dios nos ha llamado a servir en Stuttgart junto a la FG. Hemos recibido palabras de Dios para confirmar aquello y tenemos la certeza que hacia allá va nuestra vida, hacia allá va nuestro camino. Sin embargo, las circunstancias parecen cada vez complicarse más, no terminan de ordenarse para que aquello que Dios nos ha prometido se cumpla. Una vez más, vemos con frustración que entramos en una etapa de incertidumbre sobre el cuándo podremos por fin viajar todos juntos como familia. Con todo eso en nuestra mente, es que el día jueves estuve leyendo un libro de devocionales cristianos y me topé con el que escribió Robert Hamilton, un pastor y misionero, quien escribió una corta reflexión preguntándose lo siguiente: ¿qué espera un cristiano de Dios? Hamilton contesta: yo creo que todos responderíamos de la misma manera, que su palabra se mantenga fiel. Me hace mucho sentido aquello, por cuanto en tiempos de dificultad y angustia como los que estamos enfrentando, cada ser humano necesita algo en lo cual encontrar esperanza para así fundamentar su vida. El cristiano sabe que en Dios debiera esperar, descansando en las verdades que la Biblia enseña sobre Él, sobre Dios. Una de ellas, por ejemplo, la del Salmo 138.2, donde dice: me inclino ante tu santo templo mientras adoro. Alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. Aquí el salmista nos dice que las promesas de Dios tienen el respaldo del honor de su nombre. ¿Pero qué significa esto? De manera muy simple, que podemos confiar en la palabra de Dios, por cuanto ella se mantiene fiel, teniendo como garantía el honor del nombre de Dios. Así David pone sobre la mesa una pregunta similar a la inquietud que Hamilton plantea. ¿Por qué debiéramos confiar en la palabra de Dios? ¿Qué nos garantiza que ella y las promesas divinas que en ella encontramos se mantendrá fiel a pesar de las circunstancias que vivimos? Hoy me gustaría que revisemos juntos 3 testimonios que nos sirven de garantía que la palabra de Dios se mantiene fiel. El primer testimonio es el que Dios mismo da. En Isaías capítulo 55, verso 11, podemos leer: lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto, logrará todo aquello que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. La Biblia enseña que uno de los atributos intransferibles de Dios es su omnipotencia. Eso quiere decir que Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa. Claramente, no significa que Dios hace todo, sino que Dios eventualmente podría hacer lo que Él quisiera. Sin embargo, también Dios posee otros atributos, otras cualidades que son inherentes a su naturaleza, como la santidad, la bondad, la mansedumbre, la misericordia, entre muchos otros, los cuales no se anulan entre ellos. Por ejemplo, por su naturaleza santa, aunque Dios puede hacer cualquier cosa, porque su poder así lo permite, Dios no miente, por cuanto la mentira es pecado y contradice su santidad. Si Dios mintiera, estaría atentando contra su propio atributo, contra su propia naturaleza, que es santa. Entonces, por los atributos de Dios, las cualidades que son inherentes a la naturaleza de Dios, podemos tener plena seguridad que cada vez que Dios dice algo, que cada vez que Dios está hablando, habla con absoluta verdad. No existe ninguna posibilidad que algo que Dios diga que es, no sea. En otras palabras, cuando Dios promete algo, podemos estar completamente seguros que se cumplirá, porque Él es todopoderoso, puede hacer cualquier cosa y además no miente. Si lo dijo,
se hace. Esa es la razón por la cual Números 23:19 asegura que Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? En consecuencia con lo anterior, podemos decir que el testimonio que Dios da en relación a su palabra es creíble de manera perfecta. En el pasaje que leímos de Isaías 55:11, el Señor nos dice en relación a su palabra tres cosas. Lo primero que dice es que siempre produce fruto, que logrará todo aquello que Dios quiere que logre y que prosperará en todos los lugares donde Dios la envíe. Por lo tanto, el primer testimonio que nos sirve de garantía de que la palabra de Dios se mantiene fiel es que Dios mismo lo ha dicho. Por su propia naturaleza es imposible que Dios mienta. Así que su testimonio es confiable de manera absoluta. Dios mismo es quien da testimonio de que su palabra, aquello que Él ha dicho, se mantiene fiel y siempre se cumple. El segundo testimonio que nos da confianza y certeza de que la palabra de Dios se mantiene fiel son los testigos oculares. Josué capítulo 23, verso 14 dice: dentro de poco moriré, seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. Está hablando Josué. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido, ni una sola ha fallado. La predicación del Evangelio es el anuncio de la buena noticia que hemos recibido de parte de Dios. Es por eso que nuestro llamado es a ser testigos de ese mensaje. Como dice Hechos 1:8, debemos testificar hasta lo último de la tierra acerca de lo que hemos visto y oído de la obra de Dios en el mundo. Mientras que en el libro de Deuteronomio se repite una y otra vez la palabra recuerda, como un llamado al pueblo de Israel a considerar todas aquellas cosas que Dios había hecho frente a los propios ojos de los israelitas. En la epístola a los Hebreos se nos entrega una lista de nombres de personas que Dios usó para alcanzar promesas, dice el texto, para cumplir sus propósitos, los cuales eran una prueba visible de las maravillas que el Señor había realizado. En el texto que leímos en el encabezado de este punto, el del libro de Josué, encontramos a uno de esos hombres que habían sido testigos oculares de la obra que Dios había hecho entre su pueblo. Como muchos otros, tenemos a Josué, tenemos a Moisés, tenemos a Abraham, tenemos a Jacob, tenemos a José, pero en este momento el que nos está hablando es Josué, quien sirvió al lado de Moisés y pudo atestiguar con sus propios ojos lo que Jehová hizo. Ahora da testimonio en dos frases, frente a una generación que podría haber negado sus palabras. Josué da testimonio de la verdad que la palabra de Dios es fiel y digna de ser creída. Josué dice: ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido, ni una sola ha fallado. A lo largo de los siglos, desde la misma creación, existimos muchas personas que, así como Josué, somos testigos de las promesas de Dios cumpliéndose. Somos testigos que la palabra de Dios no cae a tierra, que permanece firme y que a pesar del paso del tiempo siempre se cumplen sus promesas. Entonces, el segundo testimonio que nos sirve de garantía de que la palabra de Dios se mantiene fiel es que han existido cientos e incluso miles y millones de hombres y mujeres que han sido testigos oculares del cumplimiento de todo aquello que Dios prometió para sus vidas. El tercer testimonio, por el cual podemos tener confianza y fiarnos de que la palabra de Dios se mantiene fiel, es el conocimiento de Dios. Daniel, capítulo 3, versos 17 y 18 dice: si nos arrojan al horno ardiente,
el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Es muy interesante la historia de los tres amigos de Daniel. Frente a una situación extrema donde su fidelidad al Dios verdadero fue probada, ellos toman una decisión arriesgada. Deciden no solo permanecer fieles al costo que fuese, sino que además hacen tres declaraciones sorprendentes que representan un desafío al poder de Nabucodonosor, a la vez que demuestran el conocimiento que ellos tenían del Dios verdadero, del Dios al que adoraban, al cual servían. Estas declaraciones son: el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder. Aunque no lo hiciera, jamás serviremos a sus dioses. Sadrach, Mesach y Abednego tenían un claro conocimiento de quién era Dios y el poder que tenía. No existe ningún gobierno, ningún rey, ni siquiera el poderoso rey de Babilonia, que pueda enfrentarse al creador de todo lo que existe. Ellos lo sabían, y cuando les tocó decidir permanecer fieles o enfrentar la furia del rey invasor, el conocimiento de su Dios, de sus atributos, le brindan la confianza para no ceder y ser consecuentes con la fe que profesaban en Jehová. Aquí podemos ver, en el ejemplo de los tres jóvenes, que al conocer a Dios, el conocimiento acerca de Dios, nos da testimonio, primero, de que Dios es capaz de hacer cualquier cosa en favor de su pueblo. Segundo, que no hay poder humano que pueda hacer frente a Dios. Y tercero, que no vale la pena seguir a otros dioses. Es así como el tercer testimonio que nos brinda, que nos sirve de garantía de que la palabra de Dios se mantiene fiel, es el conocimiento que tenemos disponible de Dios. Sabemos por la Biblia y la historia que en ella se cuenta que Dios es capaz de hacer cualquier cosa en favor de su pueblo, que no hay poder humano que pueda hacer frente a Dios. Por lo tanto, podemos tener certeza que aquello que Él dice se hará y nada ni nadie puede evitarlo. En otros términos, que su palabra se mantiene fiel. En conclusión, podemos decir que la verdad de que la palabra de Dios se mantiene fiel es el fundamento básico de la fe cristiana. Si no podemos confiar en aquello que nuestro Dios dice que sucederá o la manera en que sucederá, ¿por qué esperar en Dios? ¿Por qué vivir de la manera que Dios ha dicho que debemos vivir? ¿Para qué hacer aquello que Dios nos guía a hacer si lo que Él dice no puede tenerse como algo seguro y fiel? Podemos confiar en que la palabra de Dios se mantiene fiel por el testimonio que Dios mismo da de ello, por el testimonio de las personas que han sido testigos oculares del cumplimiento de la palabra de Dios, y por el testimonio que el conocimiento de Dios nos brinda, el saber cómo es Dios y que su naturaleza siempre es fiel. En su naturaleza está ser fiel. Entonces, en tiempos de desesperanza y necesidad, en tiempos de pandemia y de enfermedad, en tiempos de abundancia y prosperidad, podemos siempre estar seguros que la palabra de Dios permanece fiel y siempre se cumple. Podemos pasar sufrimientos y tribulaciones, angustias, pero aquello que Dios nos ha prometido siempre será hecho. ¿Has recibido una promesa de parte de Dios para tu vida? ¿Dios te ha entregado promesas para tu familia, para tu futuro, para tu trabajo, para tu ministerio? Ten por cierto y seguro que aquello que Dios ha prometido se cumplirá, por cuanto su palabra se mantiene fiel siempre. Que Dios nos bendiga. Confiemos en que no importa lo que pase, la palabra de Dios siempre se mantiene fiel. Amén.